Lo tenemos a Guillermo Moreno en línea. Guillermo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer hablar contigo. Guillermo, estuve hablando con Fausto Espotorno, ¿no? De la situación económica que vive el país y de el tema del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que indudablemente parece ser una bisagra para lo que viene. Digo, Espotorno ideológicamente está en las antípodas de lo que vos pensás, o por lo menos así lo creo yo. Pero más allá de esto, digo, ¿cómo ves precisamente todo esto que estamos viviendo, que es condicionante para nuestro presente y nuestro futuro? Mira, la verdad que lo que pasa en general con los economistas que suelen estar en los medios, y entre ellos Espotorno, al cual yo respeto y valoro, es que se están frotando las manos. Sí, claro. Porque es la primera vez que un gobierno que se dice peronista, que no lo es, pero se dice peronista, va a fracasar rotundamente y va a ser expulsado del gobierno por las mayorías populares. Eso nunca pasó, pero es lo que va a pasar indefectiblemente. Sí. Y va a ser expulsado por las mayorías populares porque luego de la firma con el Fondo Monetario, salvo que lo haga un gobierno peronista, el pueblo la va a pasar mal. Y esto es lo que va a terminar aconteciendo, porque Argentina va a firmar con el Fondo Monetario. En todo caso, lo que está en duda es qué gobierno es el que va a firmar con el Fondo Monetario. Si es Alberto, son los amarillos o son los rojos y blancos, el pueblo va a sufrir. Si es un gobierno peronista, bueno, el pueblo obviamente la va a pasar muchísimo mejor. Ahora, sí. ¿Cuáles son las alternativas para que un gobierno peronista firme con el fondo? Y bueno, te hago no son muchos. Déjame hacer esta pregunta porque la estaba pensando desde que sabía que iba a hablar con vos. Digo, ¿por qué estamos en esta situación tan terrible que estamos? Yo sé que la herencia recibida del gobierno de Macri fue tortuosa, pero ¿qué es lo que ha pasado para que estemos en una situación tan compleja, ¿no? Con indicadores que son desbordantes por lo negativo, qué sé yo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que ha hecho que la cosa esté tan mal? Mira, primero que lamentablemente se eligió una fórmula presidencial, la eligió Cristina, que era en ese momento la dirigente que en términos individuales dentro del peronismo más votos tenía, con una metodología muy extraña porque impidieron las elecciones PASO competitivas, pero eligió a una persona que no está apta. Alberto Fernández no es apto para ejercer el gobierno. Y a partir de ahí Alberto Fernández eligió un equipo gubernamental, sobre todo en el área económica, que tiene un diagnóstico de la situación que no es el correcto. Eligió un muchacho socialdemócrata igual que él, y no hay posibilidad de que los socialdemócratas entiendan los problemas hispanoamericanos. Ya lo demostró el gobierno de Alfonsín, lo demostró el gobierno de la Alianza, y ahora lo demuestra Alberto Fernández. Es tan simple como eso. Digamos, a un gobierno socialdemócrata como el de la Alianza lo tuvo que seguir un gobierno peronista. Sí. Y ahí la cosa cambió. Ahora, un gobierno neoliberal en los últimos 2 años, como el de Macri, después que llegó el fondo, los 2 últimos años fue claramente un gobierno neoliberal, los 2 primeros años fue un gobierno oligárquico, pero después vino el fondo y lo encuadró en el esquema neoliberal. No lo puede seguir un gobierno socialdemócrata porque en términos económicos son lo mismo. No es que cuando vos hablás con un economista neoliberal y hablas con un economista socialdemócrata hay diferencias. Son lo mismo, los dos hicieron el consenso de Washington. Los dos hicieron el mundo globalizador. Cuando Alberto Fernández dice tengo una cabeza europea y piensa que su
su ideario es ser parecido a Macron. Macron es esto. Claro. Macron es esto. Ahora, ¿por qué Cristina lo eligió? Bueno, ya es un problema de Cristina. Yo ya... Te imaginas que no estoy en condiciones de responder eso. Será porque ella también se hizo socialdemócrata, qué sé yo. La verdad es que no tiene ninguna explicación la elección de Alberto Fernández. En lo ideológico y en lo aptitudinal de Alberto no es apto. Porque igual aunque hubiesen elegido un socialdemócrata apto, si es que lo hay, igual hubiesen fracasado. No hay alternativa. Ese mundo surgido de la caída del muro de Berlín, con las dos vertientes, la neoliberal y la socialdemócrata, no sirven para la Argentina. Entonces, este es el fondo, esto está escrito al final del gobierno de Alberto Fernández. No es que es un problema de que vos cambiás el presidente del Banco Central y entonces ahora, ¿qué es lo que...? Yo no lo escuché a Espotorno, pero te debe haber dicho algunas cosas más vinculados a la incapacidad de ordenar las variables económicas desde su punto de vista. A las inversiones, porque él representa a muchos grupos económicos que no llegan y por qué no llegan y todo eso que vos y yo sabemos. Claro, sí, porque claro, ellos, todo lo que yo sé. Pero, ¿sabés qué pasa? Si Espotorno fuera ministro de Economía en este momento, también fracasan. Claro. También fracasan. La única posibilidad, y ya... Yo te contesto ahora con un interrogante. ¿Vos no estás viendo que los medios, sobre todo los dos más importantes, empezaron, cuando me refiero a los dos, los dos gráficos, pero que tienen su repercusión en los medios televisivos y radiales, empezaron a castigar a Cambiemos? Sí. ¿Vos no sentís eso? Sí. La columna de ayer de un editorialista de La Nación fue tremenda. De Pañi, sí. Sí, fue tremenda. Más, te diría que no hay nadie del gobierno apto para escribir esa columna con esa claridad. Porque habla de los quilates personales de ese periodista, que en este caso lo utilizan para atentar contra Cambiemos. ¿Por qué? Porque se están dando cuenta que también no les da el piné. Claro. Muy bien. ¿Por qué se frotan las manos ahora? Porque es la primera vez que el peronismo va a ser expulsado por la puerta trasera. Claro. El peronismo entre comillas. Muy bien, pero si siguen estos, dice, bueno, después viene Rodríguez Larreta, no, está bien, después viene Macri, no, después viene... Y bueno, dice, pero escúcheme, estos tampoco les da el piné. Entonces empezaron a buscar, a ver, si los entrenan a los que Cambiemos, que se pongan a estudiar y que hagan una cosa seria, o empiezan a estar buscando algo novedoso que les permita consolidar la derrota definitiva del peronismo. Bien, esto es lo que estás observando en la política. Ahora, el tema que tenés es que los esquemas como están planteados en términos económicos no le dan solución. Si antes no encuentran el piso necesario para después empezar a hacer un modelo para ellos coherente, que implicaría que el pueblo argentino acepte, como lo acepta el pueblo brasilero, sí, que tiene que haber un 30% de pobres, ahora ya no circunstanciales, que es lo que decimos los peronistas, ahora hay mucho más, pero circunstanciales, no estructurales, que el país no alcanza para todos. Y eso es lo que empiezan, si vos leíste los diarios atentamente el domingo, a decir qué es lo que piensa Macri. Mire, Macri, ¿qué dice? No, esto no tiene solución si antes no tocamos el fondo, y tocar el fondo es una crisis de la gran flauta, donde el 2001 va a ser un juego de... ¿Sabés lo que yo creo, Guille? Recién hablaba con Patricio Lavarra, que es un periodista acreditado en Brasil y que seguramente lo has visto en todos los canales de televisión, con nosotros habla siempre. Si hoy hubiera elecciones en Brasil, gana Lula, ¿sí? Gana Lula.
me parece que lo que está faltando es la irrupción de una figura que de alguna manera permita pensar en la confluencia de muchos. ¿Me entendés lo que digo? Es decir, es necesario que haya alguien que aglutine, ¿está bien? Es decir, el peronismo no se siente representado por Alberto Fernández, por lo tanto no tiene chance, no se siente representado por Massa, porque todos sabemos los intereses que defiende Massa, o sí, no sé, ahí me tenés que opinar vos, es decir, pero creo que la cosa pasa por ahí, y tiene que aparecer alguien que bueno, que nosotros conocemos, digo, porque nosotros conocemos gente, es decir, lo mío a lo mejor tiene una carga subjetiva importante, y vos me decís, pero bueno, vos porque... Pero por ejemplo, si Alberto Rodríguez fuera presidente, ¿sí? Y te tuviera vos en economía, yo estoy seguro que el país saldría adelante, ¿sabés cómo? Pero de taquito, ¿me entendés? Porque la provincia, vos me decís, es otra cosa, pero él tiene una provincia, o San Luis es una provincia que funciona en todo sentido, es decir, que es absolutamente traspolable, ¿está bien? Pero no sé cómo se hace para que se pueda concretar eso. Yo sé cómo se podría hacer para que las cosas estén mejor. Ahora, para concretarlas, tienen que confluir un montón de factores que no sé si se van a poder concretar. Y es una lástima, ¿sí? Mira, lo que vos estás diciendo es efectivamente así en la figura del gobernador. Después todo lo demás son colaboradores que pueden estar, no está, eso no tiene importancia. No, bueno, pero ¿sabes lo que pasa? Que yo a esta altura del partido puedo decir quién es quién. Quién es un tipo, es decir, yo sé quién piensa con grandeza y quién no, sé quién es capaz y quién no, por lo menos creo saberlo, ¿está bien? Yo estoy de acuerdo con vos. Lo que digo que es necesario un sistema de gobierno, obviamente con un gobernador exitoso y que esté probado en combate y que tenga los caminos caminados, pero se necesita un conjunto de funcionarios que tengan un pensamiento común a partir de una doctrina que los aúne. Esa doctrina es el peronismo, porque es la única que da respuestas válidas para esta hora. No hay otra, estamos en una situación tan grave, porque lo que tenés que encarar es la negociación con el fondo. Y el fondo lo que quiere es cobrar, y corresponde que quiera cobrar. Entonces lo que se tiene que discutir es quién va a poner la plata. Y hay un solo lugar donde podés ir a buscar la plata. No la podés ir a buscar a los pequeños y medianas empresas rurales o urbanas, o a los profesionales independientes, los trabajadores, los asalariados, los jubilados. En el único lugar donde está esa plata es en la Pampa Húmeda. Sí. Y vos decís, no, pero los terratenientes de la Pampa Húmeda se van a enojar y te van a hacer lío. Sí, y ahí es donde viene la decisión política. De una vez y para siempre va a haber que torcerles el brazo. Ah, Moreno, pero esa es la grieta. Sí, somos 10 millones de familias y ellos son 1000. Entonces, de una vez, ahora, ¿eso significa que atentés contra la propiedad privada? De ninguna manera. Podés arreglar con un bono a mediano plazo, largo plazo, reconocerlo, cuando la economía se recupere. En vez de estar endeudados con el fondo, estemos endeudados con ellos. Hagan un esfuerzo patriótico esas 1000 familias. Mire, acá nadie atenta contra su propiedad. Quieren tener 10.000 hectáreas y cada hectárea cuesta $17.000, que la tengan. Que la tengan, no tenemos ningún problema. Los peronistas somos defensores del derecho de propiedad. Ahora, muchachos, no puede estar la comida cara porque ustedes en el alquiler de la tierra lo meten en el precio de la leche, pero no en un 2-3%, en un 30% del costo. Entonces termínenla con esta estupidez. ¿Y eso cómo se soluciona? Sí, se había empezado a hablar, sí, es una solución técnica sencilla, sí, se llama ley de alquileres y retenciones. Entonces no sufren los productores y sí sufren los terratenientes, que por primera vez en 100 años tienen que salir a la cancha y decir, bueno, muchachos, la deuda va a ser con nosotros en los próximos 30, 40 años, pero no va a ser con el fondo. Listo, empecemos.
Y ahí ordenamos, vos bajás proporcionalmente el precio de la comida, después tenés que hablar con los petroleros, tenés que poner la energía en función del costo. No puede ser. Mira, yo no sé si leíste el domingo en uno de los diarios que me sacaron una nota. No lo vi, no lo vi. No sé si lo es muy buena porque se llama Economía de no ficción. ¿Dónde? El suplemento económico de Clarín. Ah, mira vos. Sobre el economista, claro, no la escribí yo desde ya, a mi foto. No, pero para Guillermo, que el suplemento de Clarín de Saque no es tampoco para pasarlo tan ligero, no, pero escúchame, me sacó toda la contratapa, no que me sacó, no, claro. Me sacó la contratapa. ¿Qué está pasando acá? No, bueno, vamos a explicar lo que está pasando. Vino, ¿quién escribió la nota? La escribió el que era economista jefe de YPF en la época de Repsol. ¿Quién? ¿Está bien? Que se llama Gadano, muchacho que hoy tendrá 50 años, 50 y pico. Fue funcionario de Cambiemos, ¿está bien? Sí. Entonces, la nota se llama Guillermo Moreno, los reyes de España y Repsol YPF, y el precio del gasoil, ¿está bien? Porque la discusión era alrededor del precio del gasoil. Entonces me mandaron el economista jefe, hablamos una vez, hablamos 2 veces, hablamos 3 veces, y yo no le aflojaba, el gasoil no aumentaba. Entonces él cuenta que un día lo llama el presidente de YPF y le dice, bueno, vaya, usted es economista, vaya a explicarle a Moreno que así no se puede seguir. Y él le dice, bueno, yo ya se lo expliqué. Bueno, entonces voy yo. Yo mucho de la reunión no me acuerdo, pero alguna anécdota me acuerdo. Vinieron. Y entonces el presidente de YPF de aquel momento empieza a hablar y yo le digo, mira, a mí me gustaría tener un rey como el de España que defiende los intereses españoles. Yo estoy acá para defender los intereses nacionales. Y el gasoil no va a aumentar. No, Moreno, lo que pasa es que el gasoil importado es más caro que el gasoil local y nosotros tenemos que ajustar el precio. Muy bien, le digo. Dígame cuánto cuesta el gasoil local. Hacerlo, no venderlo, producirlo. Se hizo un silencio que se terminó levantando y se fue. Entonces yo te pregunto, después Cristina generó esa decisión de nacionalizar el 51% de las acciones de YPF y vino un señor como Galucho. ¿Vos sabés cuál es el costo del gasoil? No el precio de venta de YPF, ¿eh? No. ¿Sabés por qué no lo sabés? Sí. Porque piensa igual que Repsol o que la Chevron. Están todos cortados por la misma tijera. El gran desastre que hizo Galucho con la industria argentina es que le aumentó la energía. Y al campo también. En mi época el gasoil estaba a 60 centavos de dólar, del dólar de exportación. Entonces un tambero, un hombre que hace soja, un hombre que hace gasoil, sabía su costo. Tanto está la tonelada de exportación, estos retenciones, y esto me cuesta el gasoil, que vos sabés que es un insumo clave para el campo, pero no solo para el campo. Entonces, 60 centavos de dólar, y ahí nos plantamos. Ahora está $1. Y llegó a estar $1.20. Y con respecto al sojero, productor, está 2 por 1, porque vos le sacás las retenciones a los 100 mangos, 102 que cobra el exportador, del 30%, te quedan 70, móvil, algunas cositas te le quedarán 66, 67 centavos de dólar. Y está a 1.20 el gasoil para el campo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ordenar también el precio del combustible. La nota, vale la pena leerla, la del suplemento. No, la voy a leer. Habla como el tipo dice, bueno, Moreno tenía la Virgen de Luján, no era la Virgen de Luján, pero no importa, en su despacho. Tenía la camiseta de Racing, tenía la foto de Perón y Eva, pero fundamentalmente había doctrina, viejo. No, está bien. Estaba la defensa del interés nacional. A lo que yo voy es que no es un hecho más que Clarín, con todo lo que representa Clarín,
te haga una nota a vos o te dé la contratapa del suplemento económico, que vos sabés que para Clarín el suplemento económico tiene una trascendencia supina, ¿me entendés? Es decir, hay una intencionalidad que estamos tratando de desentrañar, o que vos me la estás explicando, que tiene que ver con exponer la realidad que estamos viviendo en boca de aquellos que uno cree que son del mismo palo, ¿me entendés? Por más que vos no lo seas, ¿sí? ¿Sabés qué le pasa? Perdón que te cuente, es que no le encuentran el pelo al huevo, porque en ese mismo diario se dedican a criticar ese y sus primos, digamos, que es La Nación. A Cambiemos. Ya no es, porque con el gobierno ya lo dan por superado. Al gobierno dice, este gobierno ya perdió. Claro. Perdió ahora las elecciones y después de firmar con el fondo va a ser un rotundo fracaso, y ya le dicen que Cristina, que puede tener 14, 13, 15% de votos, o sea, de los 33 famosos que tenía, tiene, bueno, y después de firmar con el fondo va a terminar con 5%, como terminó Menem, ¿está bien? Así bien Menem terminó con el 25% en la elección, pero después, que no se presentó en el balotaje, terminó con 5, 4, sí, 3... Lo que digo, bueno, lo que no podemos soslayar, Guillermo, lo que no podemos soslayar, que en el medio de todo este análisis que nosotros estamos haciendo, es decir, hay un 50% de pobres, o no sé cuántos, pero muchos, claro, sí, un nivel de desempleo enorme, una inflación récord. No hablamos de ese tema de la inflación, ¿sí? Que no la pueden parar de ninguna manera. Por eso, bueno, en el medio de todo eso... Todo eso es por qué va a perder Alberto Fernández escandalosamente las elecciones. Ya perdió el medio término. Vos imaginate que Macri ganó en el medio término y después perdió escandalosamente en las PASO. Este ya perdió en las elecciones del medio. O sea, que imagínate lo que va a pasar después de firmar con el fondo. Ahora, Alberto Fernández es una anécdota, pero Cristina no era una anécdota. No. Que Cristina termine con 2-3% de votos es un escándalo. Ahora, ¿qué sigue? Si no está el peronismo destruido, ¿qué siguen estos muchachos de Cambiemos? Y no hay nada. Entonces los diarios lo empiezan a dar, diciendo, ustedes no son garantía de gobierno. Y ahí están en la búsqueda. Claro. Y en esta búsqueda es el momento donde el peronismo, como bien lo señalaste vos, tiene que encontrar su sistema de gobierno, encabezado obviamente por un gobernador de prestigio que ha demostrado que saben hacer las cosas y que pueden armar un equipo de gobierno, porque nunca un gobierno es una sola persona. Obviamente es el que conduce, pero tiene que haber un sistema. Esto es el momento en el que el peronismo lo tiene que pensar. ¿Y cuándo sale a la cancha? Es la pregunta. Porque cuanto más tiempo pase, peor vamos a estar. Hoy imagínate que está llegando a marzo. Hoy los diarios están diciendo que ya febrero no hay ninguna posibilidad de que arreglen con el fondo, esto, aquello, más allá, más acá. Vas a llegar a marzo, ¿qué querés? ¿Llegar en default con el Fondo Monetario? Pero es ridículo esto. Si vos podés arreglar que otros, en este caso los dueños de la tierra en la pampa húmeda, y exclusivamente ellos, llegues a un arreglo para que la deuda que tenés con el fondo la paguen ellos. Y técnicamente se puede. Técnicamente es muy sencillo, la ley de alquiler en la pampa húmeda y las retenciones. Y ante una situación terminal se va a entender, ahora hay que asumir el toro por la sarta y poner el país a trabajar. Cuando vos le pagues al fondo, de acuerdo al contrato de mutuo que firmes, pero esto es ponerse a trabajar, que es como se pagan las pymes, como ya lo hizo el peronismo al principio del siglo XXI. Guille, empiecen a reunirse, empiecen a juntarse, empiecen a buscarse, todos aquellos que más o menos tienen una idea como la que vos estás expresando, empiecen a hacerlo porque la cosa viene precipitada. Entonces, háganlo, ¿me entendés? Es decir, hasta ahora cada uno anduvo por su lado. Bueno, búsquense, traten de encontrarse porque el país lo necesita, ¿sí? Y esto está probado que es necesario. Dame bola a mí que yo también un poquito de esto sé, ¿eh? Sí, y mirá, yo vine por tierra a Mendoza. Por tierra hago todo a las 7, salgo desde allá y hago las 7.
La diferencia cuando vos andás por San Luis es notable. No sé si hace mucho que no lo haces por tierra, pero vos tenés que hacer Buenos Aires, Córdoba, un pedacito de Santa Fe, Córdoba, y después San Luis, después Mendoza. Claro. Cuando vos entrás a San Luis la diferencia es abismal. Mirá, no hay no hay tantas alternativas, es muy sencillo. Bueno, lo que hay que hacer. pero Como bien decís vos, hay que ponerse de acuerdo. Claro, vos sabés que nosotros los viejos militantes no tenemos... lo único que pensamos es en el bien común y en el interés Sí, nacional. pero está bien, Por eso pusimos a hacer el gobierno que hicimos allá en el 2002 en adelante. Así que acá estamos dispuestos a ponerle el pecho a la bala. Solamente es que los gobernadores digan acá estamos y con nosotros van a contar. No, bueno, por eso. Guille, te mando un abrazo, gracias. Gracias. Te mando un abrazo grande, gracias por el llamado y nos vemos en cualquier momento. Que tengas mucho éxito nos en tu vamos a ver. programa. Hasta luego. Gracias, chao.